Imagina un mundo sin la libertad de moverte a donde quieras, cuando quieras. Un mundo donde las ciudades están limitadas por la distancia que una persona puede caminar y los sueños están confinados a la pequeña comunidad en la que naciste. Ese era el mundo antes de Henry Ford. Pero este hombre no solo puso al mundo sobre ruedas, diseñó y construyó la estructura económica y social del siglo XX. Esta es la historia del hombre que no inventó el automóvil, pero sí inventó la forma en que vivimos con él. Un visionario que, con acero, sudor y una obsesión casi fanática por la eficiencia, desató una revolución que aún resuena en cada fábrica, en cada carretera y en cada bolsillo del consumidor moderno. Nacido en 1863 en una granja de Michigan, el joven Henry Ford estaba destinado a una vida de trabajo agrícola, un destino que rechazó desde niño. Mientras su familia veía la tierra como fuente de sustento, él veía un sistema ineficiente, una rutina interminable de esfuerzo físico que podía y debía ser mejorada. Su verdadera fascinación no estaba en los cultivos, sino en los mecanismos que hacían funcionar el mundo. Desmontaba relojes solo para entender cómo sus engranajes diminutos trabajaban en perfecta sincronía. Una obsesión temprana con el movimiento y la precisión que definiría toda su vida. A los 16 años, abandonó la granja para convertirse en aprendiz de maquinista en Detroit. No buscaba dinero, buscaba conocimiento. Quería descifrar el lenguaje de las máquinas, entender sus secretos, para luego reescribir sus reglas. Los primeros años de Ford en el mundo empresarial fueron una lección de perseverancia. Su primer intento en la Detroit Automobile Company fracasó por su obsesión con la perfección. Mientras sus inversores querían vender coches, Ford quería construir el coche perfecto. Un vehículo que fuera ligero, fiable y sobre todo, simple. Esta tensión entre la visión a largo plazo y la presión comercial inmediata lo llevó a la quiebra. Su segunda empresa, la Henry Ford Company, también terminó en conflicto. Ford se fue y esa compañía se convertiría más tarde en Cadillac. Estos fracasos no lo detuvieron, lo fortalecieron. Cada obstáculo, cada inversor impaciente, cada problema técnico, solo reafirmaba su convicción. El futuro no estaba en construir automóviles de lujo para los ricos, sino en crear un vehículo para la gente común, un automóvil para la multitud. Esta idea, en una época en que los coches eran juguetes caros para la élite, no era solo audaz, era revolucionaria. En 1903, con una visión clara y una terquedad a prueba de fracasos, fundó la Ford Motor Company. Esta vez, Ford tenía el control. Y en 1908, presentó al mundo el fruto de su obsesión en el icónico Modelo T. No era el coche más rápido ni el más lujoso, pero era exactamente lo que Ford había soñado: robusto, fácil de reparar y, crucialmente, asequible. El Modelo T no era solo un producto, era una promesa de libertad. Por primera vez, una familia de clase trabajadora podía soñar con viajar más allá de su pueblo, con explorar el país, con tener un control sobre su propio destino que antes era impensable. El coche dejó de ser un símbolo de estatus para convertirse en una herramienta de progreso personal y colectivo. Pero para cumplir su promesa de un coche para todos, Ford necesitaba resolver un problema fundamental en cómo construirlo de manera masiva y barata. La respuesta cambiaría el mundo para siempre: la línea de ensamblaje móvil. Inspirado en los mataderos de Chicago, donde los animales se movían en cintas transportadoras de un trabajador a otro, Ford aplicó el mismo principio a la fabricación de automóviles. Antes, los coches se construían en un solo lugar por un equipo de artesanos. Era un proceso lento y costoso. Ford lo invirtió: en lugar de que los trabajadores fueran al coche, el coche iría a los trabajadores. Dividió el proceso de fabricación en 84 pasos simples y repetitivos. Cada trabajador se especializaba en una única tarea, una y otra vez, con una eficiencia despiadada. El resultado fue asombroso. El tiempo de ensamblaje de un chasis del modelo T se desplomó de más de 12 horas a solo 93 minutos. Los costos cayeron en picado, y con ellos, el precio del coche. Ford trasladó estos ahorros directamente al consumidor, haciendo el modelo T cada vez más barato. La producción en masa no solo había nacido, se había perfeccionado. El impacto económico fue inmediato y profundo. Las fábricas de Ford se convirtieron en imanes para trabajadores de todo el país y del mundo, acelerando la urbanización y transformando ciudades como Detroit en gigantes industriales. La demanda de acero, caucho, vidrio y petróleo se disparó, creando industrias enteras y millones de empleos indirectos. Las carreteras comenzaron a pavimentarse, surgieron gasolineras, talleres mecánicos y moteles. Nació una nueva geografía económica, diseñada en torno a la movilidad que el automóvil proporcionaba. Pero la innovación más radical de Ford no fue mecánica, sino social. En 1914, Ford hizo un anuncio que dejó al mundo empresarial en estado de shock: duplicaría el salario de sus trabajadores a $5 al día. En una época de explotación laboral, esto parecía un acto de alguien que pagaba lo justo sin precedentes. Pero Ford
no era un filántropo, era un estratega brillante. El trabajo en la línea de ensamblaje era monótono y agotador, y la rotación de personal era altísima. El salario de $5 estabilizó su fuerza laboral, atrayendo a los mejores y más disciplinados trabajadores, pero la verdadera genialidad de la medida fue económica. Ford entendió algo que ningún industrial había comprendido a esa escala: para que la producción en masa funcionara, necesitaba un consumo en masa. Al pagar a sus empleados lo suficiente como para que pudieran comprar los mismos coches que fabricaban, cerró el círculo. Creó a sus propios clientes. Estaba construyendo no solo coches, sino una clase media con poder adquisitivo, el motor del capitalismo de consumo del siglo XX. Sin embargo, la figura de Henry Ford es tan compleja como su legado. Detrás del genio innovador había un hombre autoritario y controlador. El salario de $5 venía con condiciones. Ford creó un departamento sociológico que investigaba la vida privada de sus empleados para asegurarse de que vivieran de manera moral y responsable. Se oponía ferozmente a los sindicatos, utilizando la intimidación y la violencia para reprimir cualquier intento de organización laboral. Su antisemitismo, expresado a través de su periódico The Dearborn Independent, es una mancha oscura e innegable en su historia, una contradicción desconcertante en un hombre cuya visión económica benefició a millones. Era un pacifista que se opuso a la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, pero sus fábricas se convirtieron en arsenales vitales durante la Segunda Guerra Mundial, produciendo bombarderos a un ritmo increíble. Fue un innovador que se resistió al cambio, aferrándose al modelo T durante demasiado tiempo, mientras la competencia ofrecía coches más modernos y con más opciones, casi llevando a su propia empresa a la ruina. A pesar de sus contradicciones, la influencia de Ford se extendió mucho más allá de la industria automotriz. Sus principios de producción en masa, estandarización y eficiencia, conocidos como Fordismo, fueron adoptados en todo el mundo y en casi todas las industrias, desde la fabricación de electrodomésticos hasta la producción de alimentos. Sus ideas sobre la gestión de la cadena de suministro, la logística y la optimización de procesos siguen siendo estudiadas en las escuelas de negocios de hoy. Durante la Gran Depresión, mientras otras empresas despedían trabajadores, Ford mantuvo sus operaciones, convencido de que la producción y el empleo eran la única salida a la crisis. Su visión de una economía global integrada, con fábricas y mercados en todo el mundo, anticipó la globalización por décadas. Cambió no solo cómo se fabrican las cosas, sino cómo pensamos sobre el trabajo, el consumo y la prosperidad. Al final de su vida, Henry Ford había visto cómo su sueño transformaba el planeta. El chico de granja que desmontaba relojes había puesto a la humanidad en movimiento, había redibujado el mapa de nuestras ciudades y había redefinido la estructura de nuestra sociedad. Su legado no está solo en los millones de vehículos que llevan su nombre, sino en la idea fundamental de que la eficiencia y la escala pueden democratizar productos y servicios, poniéndolos al alcance de todos. Nos enseñó que la prosperidad no se crea solo produciendo, sino también capacitando a las personas para que consuman. Henry Ford no solo construyó un coche, construyó el mundo moderno, con todas sus complejidades, sus triunfos y sus tensiones. Demostró que una sola idea perseguida con una disciplina implacable y una obsesión por la eficiencia tiene el poder de cambiar la economía global y dar forma a la vida de miles de millones de personas para las generaciones venideras. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de una de las figuras más influyentes de la historia. Si te interesa conocer más historias de visionarios que cambiaron el mundo, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.